Bien, entonces lo primero es, me gustaría que analizáramos un poco lo siguiente, ¿no? Eh, Cuando nosotros nos queremos comunicar vamos a decirlo así, con nuestra computadora, pues necesitamos un idioma particular, ¿sí? Principalmente para darle órdenes, ¿no? Entonces la pregunta primera es, ¿qué idioma podemos utilizar? ¿Qué tipo de idioma? ¿Qué características debe tener un idioma que nos permita comunicarnos con nuestra computadora, explicarle a nuestra máquina qué es lo que queremos que haga, ¿sí? Las máquinas están hechas para que obedezcan, en pocas palabras, para que obedezcan nuestras instrucciones, ¿sale? Eso es por lo que, principalmente por lo que están hechas las máquinas, para que nos obedezcan. Pero para que nos puedan obedecer necesitamos un lenguaje en común, un lenguaje para darles órdenes a las máquinas. Si conocemos entonces este lenguaje, si conocemos este idioma, entonces podremos pedirle a nuestra computadora que realice cierto tipo de trabajos. Estos trabajos que realizan las máquinas generalmente están asociados con tareas repetitivas, tareas pesadas, tareas aburridas y, ¿por qué no?, tareas complejas, ¿sale? Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el objetivo de enseñarles Python en este curso, que podamos implementar, mediante este lenguaje, podamos implementar los, los cálculos, las instrucciones adecuadas para que la computadora pueda hacer los cálculos pesados por nosotros, ¿sí? Eso es parte de lo que vamos a estar intentando hacer en este curso. Pero bueno, lo primero es que nosotros hagamos esos cálculos, que los comprendamos y luego saber cómo implementarlos en la máquina para que ella finalmente los haga y que incluso nos ayude a corroborar lo que nosotros hicimos de manera manual, porque las máquinas pues generalmente no se equivocan, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, y para poder comprender un poquito más esto último que dije sobre las tareas repetitivas y pesadas, pensemos en lo siguiente. Sí, precisamente estos párrafos, estas líneas que yo estoy proyectando y que ustedes están viendo a través de su celular, de su computadora, de su tablet, de lo que sea, ustedes fácilmente las pueden leer, ¿verdad? Digo, es un ejercicio que ya a partir de la segunda mitad de la primaria prácticamente ya estamos capacitados para llevar a cabo, ¿verdad? Leer con cierta facilidad estas líneas que les estoy presentando e incluso entenderlas con cierto grado de profundidad. Bueno, eh, si yo les pidiera el ejercicio de contar todas las letras que aparecen en la pantalla y todavía más, pedirles que indiquen cuántas veces se repite cada una de estas palabras o estas letras, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿cuántas veces se repite la letra E? ¿Cuántas veces se repite la letra T? ¿Cuántas veces se repite la letra S? Si a todos y cada uno de los presentes en esta sesión les pidiera hacer ese ejercicio, para empezar, igual y la hora no les alcanzaría, o quizás sí, lo que resta de la hora, y muy probablemente obtendríamos diferentes resultados, ¿verdad? Lo más seguro es que obtendríamos diferentes resultados y particularmente los matemáticos, ¿verdad? Los matemáticos hasta con mucha, hasta lo presumen, ¿eh? Lo presumen. Yo no sé hacer cuentas, ¿no? Yo sé pensar, sé analizar, pero sé demostrar teoremas, pero no sé hacer cuentas, ¿no? Muchos presumen eso. Y suele pasar eso, ¿eh? De verdad, suele pasar eso. Bueno, sin embargo, fíjense, para una computadora hacer este ejercicio de identificar qué letras hay y cuántas veces aparece un tipo de letra, ¿sí? Es un ejercicio, es una tarea súper elemental para una computadora. Sí, claro, si nosotros sabemos darle la indicación. Sin embargo, una computadora, digamos una computadora promedio, una computadora como las que tenemos en casa, y que tenga instalados ciertos programas básicos que puedan leer texto, aún así le costaría mucho trabajo a una computadora de esta naturaleza leer y comprender a cabalidad este texto o un texto u otros tipos de textos, ¿sale?
cosa que nosotros hacemos de una manera más o menos sencilla. Podemos leer y comprender texto. Este texto es bastante básico. Imagínense pedirle a una máquina, a una computadora promedio, que lea una poesía. Las poesías pues tienen significados súper abstractos, ¿verdad? Es un significado el que puede que quiera el poeta que nosotros entendamos a través de su poesía, y otro significado es el que nosotros le podemos dar a la poesía misma. Es decir, una misma poesía puede tener diversos significados, y esos significados no es fácil que una máquina pueda darlos, ¿sí? Entonces, como pueden ver, los humanos y las computadoras son buenos para diferentes tareas. Para tareas semánticas, los humanos son requete buenos y las computadoras apenas están llevando a cabo este tipo de tareas, ¿sale? Para tareas sintácticas, para tareas de cálculo, las computadoras están súper geniales y los humanos no tanto. Entonces, sería bueno que las capacidades humanas y las capacidades de las computadoras se pudieran unir para hacer tareas muchísimo más complejas, tareas que rebasan las capacidades de las máquinas y las capacidades de los humanos. ¿Y cómo es que nos podemos conectar? Mediante el lenguaje. ¿Sale? Mediante el lenguaje. Entonces, de ahí que salgan lenguajes de programación, como en este caso el que estamos estudiando, que es Python. ¿Sale? Python es un lenguaje de programación y como todo lenguaje tiene un vocabulario. El vocabulario está constituido por letras, ¿sí? Por palabras. En este caso vamos a ver palabras por palabras, palabras claves, palabras distinguidas que usa Python y que les da un significado sumamente preciso, un significado preciso, ¿verdad? No, no sumamente, un significado preciso, un significado exacto. Python tiene cierto tipo de palabras, las cuales ya tienen un significado exacto y además tiene reglas para concatenar estas palabras, es decir, reglas de sintaxis, reglas sintácticas. Esto es lo que, digamos, de manera muy elemental, forma las dos piezas para formar un lenguaje. Y si se dan cuenta, esto es parecido a las matemáticas, ¿verdad? Las matemáticas, como ustedes ya lo saben por experiencia propia, tienen su propio lenguaje y tienen una sintaxis para poder enlazar estas palabras especiales, ¿verdad? El concepto de función, cuando nosotros lo hablamos en términos matemáticos, tiene cierta semejanza, cierta analogía con la idea de la palabra función que tiene la gente que no estudia matemáticas, lo voy a decir así, ¿sale? Pero la verdad es que la analogía, cuando vamos avanzando más en las matemáticas, tiende a desaparecer y entonces ya el concepto de función ya es una palabra especial en matemáticas y como hemos visto es una palabra clave en la base de las matemáticas, ¿verdad? Además, por ejemplo, cuando yo les pido que lleven a cabo, como ejemplo, en esta tarea, ¿no? En estas últimas dos tareas, las dos primeras tareas, cuando les pido en las instrucciones, por favor, escriban de manera coherente, escriban de la manera más precisa que puedan, con claridad, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que estoy diciendo en el fondo? Ocupen la sintaxis matemática de manera correcta. Además, claro, de la sintaxis del español que ustedes ya conocen, ¿verdad? Eso es en el fondo lo que les estoy pidiendo, ¿sale? Ocupen las palabras, los conceptos claves de la matemática, los que estamos empleando aquí en el curso, que tienen ya mucha precisión y concaténenlos de manera correcta, conforme a las reglas de la matemática. Entonces, esto es lo que vamos a aprender aquí un poquito en la introducción de Python, ¿sale? Bueno, entonces, lo que les decía, Python es un lenguaje de programación y como todo el lenguaje tiene un vocabulario. Este vocabulario está compuesto por lo que ya de manera más técnica, aquí en la programación, se les llama palabras reservadas. Se trata de palabras que tienen un único significado para Python, ¿sale? Entonces, algunas de estas palabras reservadas son las siguientes. Vamos a ocupar algunas de aquí. Aquí les puse de más, no vamos a emplear todas, pero por ejemplo, las que sí vamos a emplear es la de def. Esta def sirve para decirle a Python que a continuación de def vamos a construir una función matemática.
el if, else, for, if, sirven para, para darle a Python instrucciones lógicas, ¿sale? Instrucciones lógicas de que si se satisfacen ciertas premisas, quiero entonces que tú, Python, lleves a cabo ciertas tareas. Solo si se satisfacen ciertas premisas. ¿Qué otro? Estas palabras, estos bloquecitos de letras que les estoy presentando en pantalla, tienen significados precisos en Python, ¿sale? Y nos ayudan a construir nuestro código. Otro tipo de palabras, digo, más palabras que vamos a utilizar, palabras reservadas de Python es, por ejemplo, return, or, también la vamos a ocupar. Más adelante iremos viendo cómo es que se emplean, pero como pueden ver, aquí les puse otras demás, que solo para que tengan un panorama general. Hay no muchísimas otras más, hay unas cuantas más, ¿sale? Pero estas son las palabras reservadas en Python. Estas ya tienen un significado preciso en Python. No les podemos modificar ese significado. Si intentamos dentro de nuestro código modificar el significado de estas palabras asignándoles un valor, nos manda un error Python. Nos va a decir, estás loco, estás mal, no puedes modificar esto, ¿sale? Es como, por ejemplo, es como si, por ejemplo, yo al presentarles el concepto de grupo y que ustedes, como lo hice, y que, bueno, como lo hizo José, mejor dicho, y que la tarea de ustedes quisieran decir, para mí un grupo significa esto y esto y esto, y así lo voy a emplear. ¿Qué les vamos a decir? No, manito, estás mal, ¿verdad? No les vamos a decir que están locos, ¿verdad? No, no, eso no es posible. Pero sí les vamos a decir, estás mal, con un tache, ¿verdad? Bueno, algo así nos diría Python, nos pondría un tache ahí, ¿no? Más adelante veremos, trataremos de entender un poquito qué significan los mensajes de error que nos manda Python, ¿no? Es muy importante en Python, fíjense que algo que yo he tenido por experiencia, digo, mi experiencia en programación no ha sido mucha, pero un poco de la experiencia que he tenido es que sirve mucho equivocarse, muchísimo, muchísimo, es de gran utilidad equivocarse en Python, ver los mensajes de error y tratar de entenderlos. Eso nos enseña muchísimo, de verdad, de verdad. Aquí sí se aplica muy bien esta idea de que ya ven que dicen, no, es que en general en la vida, ¿no? Los infortunios en la vida, no les temas, al contrario, bueno, tampoco es que los busques, ¿verdad? Pero los infortunios de la vida son los que verdaderamente te van a enseñar. Si siempre te va bien, vas a ser una persona muy superficial, vas a ser una persona incluso no tan humana, ¿verdad? Lo que nos hace humanos son los infortunios. Bueno, digo, ya cada quien toma eso como quiere, pero aquí en Python, fíjense que algo de esa naturaleza es cierto, algo semejante a eso es cierto aquí en Python. Entre más errores cometamos al principio, cuando estamos aprendiendo, o siempre que estamos aprendiendo, es mejor, porque si nosotros tenemos la actitud adecuada, de esos errores vamos a aprender un buen. Bueno, en fin. Ok, entonces, no, aquí quiero reconectarme, perdón. Bueno, entonces, estas palabras y otros elementos claves que vamos a estar viendo del lenguaje de Python, parte de esos elementos claves son las variables. Nos vamos a detener un ratito para comprender bien a bien qué son las variables y cómo manipularlas en Python. Nos van a servir como los bloques claves para formar programas en Python. ¿Qué es un programa? En pocas palabras, es una serie de instrucciones, de órdenes concisas y precisas que le van a indicar a la computadora qué tareas debe de llevar a cabo. ¿Sale? Eso es, en pocas palabras, un programa. Una serie de instrucciones, de sentencias, órdenes, ¿sí? Que le vamos a pedir a la computadora que lleve a cabo mediante, en este caso particular, mediante Python. Bien, si me permiten, voy a extenderme un poquito más en esta idea de qué es un programa, mediante esta siguiente pregunta. ¿Qué es programar? ¿Qué entendemos nosotros por programar? Entonces, como les decía, lo voy a platicar un poquito más a detalle. Un programa es una sucesión de instrucciones que especifica cómo llevar a cabo un cálculo. En pocas palabras, ¿sale? Un programa es una sucesión de instrucciones que especifica cómo llevar a cabo un cálculo. Todo esto, bueno, ya quedó grabado, pero aparte les voy a tratar, en la medida de lo posible, voy a mandarles notas
para que también lo tengan en forma de notas. Les voy a pasar estos notebooks de Colab para que también ustedes los tengan y ya los puedan ir manipulando a su gusto, ¿no? Poquito a poquito les voy a ir enseñando también, conforme vayamos avanzando, cómo manipular un poquito Google Colab, ¿no? Bueno, entonces, un programa es una asociación de instrucciones que especifica cómo llevar a cabo un cálculo. Aquí la idea de cálculo puede ser un poquito extendida, más allá de lo que nosotros a veces entendemos por cálculo, sobre todo cuando estamos pensando en matemáticas o en física, ¿no? Aquí en la programación, un cálculo sí puede ser que en ocasiones signifique un cálculo matemático, pero también puede significar, bueno, un cálculo matemático me refiero a poder resolver un sistema de ecuaciones, poder encontrar las raíces de un polinomio, poder encontrar la matriz asociada a una transformación lineal, poder calcular la intersección de dos rectas en el espacio o en el plano, etcétera, ¿no? Calcular el determinante de una matriz cuadrada, etcétera. Pero también la idea de cálculo aquí en programación está asociada a buscar, por ejemplo, y reemplazar texto en un documento, hacer el conteo de letras, como lo habíamos comentado hace un momento, reemplazar, como les había dicho, como lo acabo de decir, reemplazar texto, procesar una imagen, reproducir un video, etcétera. Varias cosas de esta naturaleza aquí en programación, cuando estamos programando, pues están relacionadas con la idea de hacer cálculos. Bueno, a ver, entonces, fíjense que esto es importante, esto que voy a decir a continuación es muy importante. Si nosotros aprendemos, por ejemplo, si nosotros aprendemos Python, aunque difiere de otros lenguajes de programación, tiene elementos, ¿sí? Tiene elementos que, digámoslo así, son universales y que si los captamos bien, entonces prácticamente esos elementos los vamos a poder trasladar de manera íntegra a los demás lenguajes de programación. Entonces, si aprendemos un lenguaje de programación como Python, vamos a estar en una mejor posición para aprender otros lenguajes de programación de una manera muchísimo más sencilla y eficaz con sus respectivas diferencias, pero en esencia vamos a estar ya capacitados para aprender otros lenguajes de programación. Con esto no quiero decir que sea obligatorio primero meterse a Python y luego los demás lenguajes de programación. No, no, no. Este es un camino particular que nosotros estamos llevando a cabo, ¿sale? A ver, entonces, hay, hay lo voy a decir así, 5 instrucciones básicas que aparecen en todo lenguaje, prácticamente en todo el lenguaje de programación eh, que famoso hoy en día, ¿sale? Son 5 instrucciones básicas. Las voy a escribir. A ver, permítanme. Mire, entonces, lo primerito es que si yo me pongo por acá, como pueden ver, aquí aparece esta tarjetita que dice código y esta tarjetita que dice texto. Si yo le aprieto aquí, me va a abrir una celda y en esa celda yo voy a poder, como dice ahí, agregar celda de código. En esa celda, yo voy a poder agregar código Python. Y además, fíjense que tiene ahí teclas rápidas, control MB, con esa, en lugar de irme directamente aquí y picarle, simplemente pongo control MB y ya me va a abrir la celda. Y esta es una pestañita que dice texto y dice agregar celda de texto. Le voy a apretar, ¿sale? Entonces, ahí fíjense que ya me abrió una celda y esa celda aquí tiene varias herramientas para nosotros poder darle, para modelar nuestro texto, ¿verdad? Aquí están las negritas, aquí están las cursivas, las inclinadas, en fin, aquí hay varias herramientas que poco a poco vamos a ir viendo cómo utilizarlas, ¿salen? Entonces, aquí voy a poner las 5 instrucciones básicas, cinco, las 5 instrucciones básicas. Esto es importante que lo comprendamos porque prácticamente todos los códigos que hagamos, incluso códigos más complejos, programas más complejos, en el fondo obedecen a estas 5 instrucciones básicas. Las 5 instrucciones básicas que aparecen en cada lenguaje, digo, tampoco es que sea exactamente así, pero más o menos es así, ¿no? Que aparecen en cada lenguaje, que aparecen en cada lenguaje son, voy aquí a poner a ver, permítanme un momento.
lo primerito es la entrada de datos. Se llama input. Voy a poner input, ¿vale? A ver, número uno, input. Creo que no haya problemas. Ahí está, input. Como pueden ver, esta es la entrada, aquí en esta parte, en la parte izquierda de la celda, aquí es donde yo estoy metiendo el texto y aquí ya sale con forma el texto, ¿verdad? Ya sale configurado. Aquí estas comillitas inclinadas, ahorita no recuerdo cómo se llaman, hace que la palabra aparezca con fondo negro, como con la idea de que sobresalga, ¿no? Entonces, input. Input es una instrucción que despliega datos, es una instrucción que nos permite la entrada de datos desde el teclado. A ver, lo pongo más o menos así. Datos de entrada desde el teclado. ¿Vale? Vamos a ver ejemplos de estas instrucciones conforme vayamos avanzando en la creación de nuestros programitas. Vamos a ir viendo ejemplos para que concrete esto que estoy diciendo ahorita de manera general, teórica, ¿no? Entonces, input me permite datos de entrada desde el teclado, un documento, ¿ya? Que podamos ingresar datos de un documento a nuestro programa desde la red, desde internet o algún otro dispositivo. ¿Sale? O algún otro dispositivo. Entonces, esta es la primera instrucción básica, ¿sale? De todo programa. Número dos. O sea, sirve para introducir texto nada más. Bueno, por así Exactamente, decir. Ah, ok. exactamente. Y Python tiene su propia línea de código para poder ingresar texto en o algún dato importante desde el teclado o desde otras fuentes, ¿no? Efectivamente, así como lo dices. Esta otra, output, que sirve precisamente para desplegar datos en pantalla, o sea, para que nosotros le digamos a la máquina, despliega estos datos en pantalla, presenta estos datos en pantalla, por ejemplo, ¿no? Despliega datos, espero estar escribiendo bien. Si ven que por ahí comento algún error, me dicen, ¿sale? Despliega datos en pantalla. Despliega datos en pantalla, o bien también los puede proyectar, los datos que nosotros estemos trabajando, output los puede proyectar hacia un documento, trasladarlos, desplegarlos hacia un documento y que este documento se guarde, ¿sale? Los salva en un documento, los salva en un documento, los puede enviar también a internet, a la red, y otras cosas más, otras cosas que quizás ya no, que seguramente no vamos a ver, ¿no? Pero lo pongo así. Número 3, ejecuciones condicionales. Y esto es a lo que me refería hace un momento con el if, el else, if else, que no lo puse por ahí, el or, el and, poquito a poquito lo vamos a ir viendo. Ejecuciones condicionales. Ejecuciones condicionales, ¿sale? Estas ejecuciones condicionales revisan ciertas condiciones y corren el código correspondiente. Es decir, esto está muy asociado con la idea de flujo de lectura del código. Python tiene una forma concreta de leer el código que nosotros vamos metiendo. No simplemente lo ponemos y ya lo lee así al azar, ¿no? Sino que hay un flujo de lectura. Python sigue un flujo de lectura. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta clase es puramente introductoria para que se vayan metiendo, ¿no? Para ir, ir calentando motores. El flujo de ejecución, en términos técnicos, se le llama flujo de ejecución. Entonces, cuando nosotros metemos código, cuando nosotros llevamos a cabo código, y esto también vamos a ver ejemplos de esto muy concretos para que se entienda bien más adelante, cuando nosotros introducimos código, a veces queremos que vamos a querer que bajo ciertas condiciones una parte de nuestro código se ejecute y bajo otras condiciones otra parte de nuestro código se ejecute. Para ello sirven precisamente estas instrucciones, el if, else, for, if, or, and y otras más que tienen un significado lógico matemático.
Si se cumplen ciertas condiciones, entonces, por favor, ejecuta esta li este estas líneas de código, este bloque de código. Pero si no, entonces, else, pásate al otro bloque de código y si se cumplen ciertas condiciones, ejecútalo. Pero si no, entonces pásate al otro bloque de código, checa las condiciones. Si se satisfacen, entonces ejecuta esa parte. Lo demás ya no, ¿sale? Más o menos así va la onda. Como les digo, vamos a ver ejemplos concretos para que se entienda esto con mucho detalle. Pero ahorita lo que les estoy presentando es un panorama general, el mapa general, ¿no? Las instrucciones básicas. Entonces, estas son las ejecuciones condicionales. La repetición también, a ver, aquí lo pongo, número 4, repetición. Repetición, ahí está. Es que, híjole, de verdad que últimamente, ya de un tiempo para acá me ha agarrado esta, no sé cómo se llame, dislexia, no sé cómo se llame, pero de repente sí como que cambio el orden de las palabras o las comprimo, en fin, ¿no? No sé, igual y es un poco el estrés o yo qué sé, ¿no? Pero por eso les pido que estén al tanto, ¿no? De lo que estoy escribiendo para que no se minimicen los errores. Repetición, eh, lleva a cabo algunas acciones repetidamente, repetidamente, usualmente con algunas variaciones, ¿sí? Usualmente con algunas variaciones. Y esto está íntimamente relacionado con esto que les decía, ¿no? De estas tareas repetitivas, aburridas y hasta posible y complejas para nosotros, para el modo en que funcionan nuestros cerebros, ¿verdad? Pedirles que lean, que chequen cuántas letras C, cuántas letras S aparecen aquí bueno, es algo difícil, ¿no? De llevar a cabo. Es una tarea aburrida, repetitiva, y tardada, ¿verdad? Pero una máquina lo puede hacer muy bien. Y entonces está esta parte de la repetición. Las repeticiones están asociadas con la palabra, por ejemplo, con, con for. Por ejemplo, for es una palabra distinguida para poder decirle a la máquina que haga ciertos conteos repetitivos. Aquí no lo puse, pero también está el while. El while, el while también nos permite hacer tareas, nos permite pedirle a la máquina que lleve a cabo tareas repetitivas. Lo vamos a ver más adelante. Todo esto que les estoy diciendo lo vamos a ver con ejemplos muy concretos más adelante. Y finalmente, algo a lo que sí estamos bien, todos bien naturalizados, es la parte matemática, más. Y esta es la que trataremos a la que nos vamos a enfocar. Esta instrucción lleva a cabo algunas operaciones matemáticas, tales, aquí lo voy a poner de manera muy simple, tales como la adición y la multiplicación, pero bueno, hay muchísimo más, ¿no? Pero solo para poner algunos ejemplos, ¿no? Hay muchísimo más, de verdad, hay muchísimo más. Hay para hacer álgebra lineal, hay para hacer ecuaciones diferenciales, hay para hacer teoría de categorías, hay para hacer álgebra moderna, en fin, hay buena herramienta matemática en Python para diversas áreas de la matemática, claramente. Bueno, entonces podemos, entonces, por lo tanto, pensar a la programación como después de haberles dicho todo esto, miren, ahí ya más o menos apareció el texto, como pueden ver, miren, más o menos organizado. Eh, Podemos pensar a la programación como el proceso de dividir una tarea grande, y esto es parte clave de aprender a programar, pensar así, dividir una tarea grande y compleja en subtareas cada vez más pequeñitas hasta que las subtareas o las subtareas de las subtareas sean lo suficientemente simples como para realizarlas con una de estas instrucciones básicas. O sea, en el fondo, por más complejo que sea el código, en el fondo, lleva a cabo quizás no todas, pero sí algunas de estas instrucciones
básicas. O sea, estos son los cimientos. Esto que les acabo de presentar en 5 puntos son los cimientos, ¿sale? Y lo vamos a comprobar. No solamente se va a quedar en choro, en platiquita, así como la que estoy haciendo ahorita, lo vamos a comprobar, ¿sale? Así como, bueno, lo vamos a comprobar, ¿sale? Ok, entonces, estas palabras distinguidas, estas instrucciones, estas palabras reservadas, eh, tienen ya un significado concreto que para Python que nosotros no vamos a poder cambiar, ¿vale? Nosotros no vamos a poder modificar ese significado. Por ello es importante entender qué tareas llevan a cabo cada una de estas palabras reservadas, cada una de estas instrucciones para que a partir de ellas nosotros podamos llevar a cabo, podamos realizar nuestro código, ¿vale? Es bien importante hasta que tengamos en cuenta esto. Bien, vamos, ¿qué hora es? Muy bien, todavía hay tiempo. Vamos a checar, por ejemplo, un ejemplo de oración sintácticamente correcta en Python, con la que prácticamente todo mundo empieza, con el hola mundo, ¿no? Yo recuerdo que alguien ahí con mucha depresión, en lugar de, cuando empezó a aprender programación, en lugar de poner hola mundo, empezó con hola inmundo, ¿no? Muy acorde, me dio, digo, no me dio risa, me causó simpatía, pero porque iba muy de acuerdo con su personalidad, con la forma de ser de esta, de esta persona, ¿no? Y así empezó él con su hola inmundo, ¿no? Este, no, porque todavía no se quería despedir, ¿no? Quería aprender programación. Entonces dice, hola inmundo, voy a aprender programación, pero ahí está, inmundo, ¿no? ¿Ok? Bueno, bien, entonces nosotros no empezamos con eso, ¿verdad? No vamos a empezar con, no hay que ponernos depresivos. Entonces empezamos con el hola mundo. Aquí ya empezamos a ver una de las funciones que ya vienen integradas al núcleo básico de Python cuando lo abrimos, ¿sale? Cuando nosotros, por ejemplo, abrimos aquí en Colab, que estoy abriendo un notebook y empiezo a emplear Python, ya viene en su núcleo, ya viene con ciertas herramientas básicas, fundamentales, para poder empezar a partir de ellas. Si ustedes instalan Python en su computadora, ya en su núcleo vendrá con ciertas herramientas básicas y si necesitan herramientas un poco más sofisticadas van a tener que instalarlas aparte, mandar a llamar módulos, etcétera. Por lo pronto, aquí les estoy presentando una de las funciones que vienen ya en el núcleo de Python, funciones básicas, que es print. Y tal cual lo dice, es para imprimir, para imprimir un valor, para imprimir un objeto de Python en pantalla, para desplegarlo en pantalla, para presentarlo en la pantalla de nuestra computadora, ¿sale? Entonces, a ver, ¿cómo es la sintaxis? Pongo print, aquí está, lo estoy escribiendo, lo escribí, print, voy a borrar esto tantito, print, abro paréntesis, y dentro de esos paréntesis voy a construir el objeto que yo quiero que Python despliegue en pantalla. En este caso es una cadena de texto. Las cadenas de texto, Python las reconoce si nosotros las encerramos entre comillas. Este es texto, Python está reconociendo este texto como el de Word, ¿sí? Como el que ustedes escriben en Word, para acabar pronto, ¿sale? Cuando lo ponemos entre comillas, Python reconoce que estamos escribiendo texto común y llano, en este caso, hola mundo, ¿sale? Entonces, lo que va a hacer esta función print de Python es precisamente desplegar este texto. Si yo le escribo otra cosa, va a desplegar otra cosa. Entonces, esta es una celda de código. La que hace rato utilicé aquí, para irles también explicando de manera paralela cómo más o menos trabaja Google Colab. Esto que les presenté aquí es una celda de texto, como hace un momento les dije, pero esta ya es una celda de código, ¿sale? Esta es una celda de código. Entonces, esta flechita es para correr esa celda de código, porque las celdas de código, ¿para qué sirven? Pues para darle instrucciones a la máquina, ¿verdad? Para darle instrucciones a la máquina. Bueno, en este caso estamos trabajando en la nube
de Google, ¿no? De Google Colab. Realmente no estoy ocupando aquí los recursos del software de mi máquina, más bien estoy ocupando recursos de Google, pero bueno, cuando están trabajando en su máquina son recursos de su máquina, ¿verdad? En fin, entonces, si yo aquí le aprieto a la flecha, lo que va a hacer, lo que le estoy pidiendo a Python es que lea las instrucciones, que lea esta línea de código y que lleve a cabo lo que le estoy pidiendo a través de esta línea de código. En este caso le estoy diciendo a Python, por favor, Python, imprime mi mensaje, hola mundo, ¿sale? Aquí como pueden ver, si yo con teclas rápidas le pongo control enter, aprieto control enter y ya no tengo que estar con mi mouse o con lo que sea, con el pad o con lo que sea, aquí, ¿no? O sea, aquí está la flechita, la aprieto, ¿no? Control Enter y ya listo. Bueno, aquí apreté la flechita. Aquí hay una línea, una flechita verde que me está diciendo, sí, Python me está diciendo, perfecto, escribiste conforme a la sintaxis que yo te pido. No cometiste ningún error sintáctico. Entonces, print es una función en cuyo argumento, el argumento es lo que va dentro de los paréntesis. Si se dan cuenta, se parece un poquito a las funciones matemáticas, porque las funciones matemáticas le ponemos F, abrimos paréntesis y lo que va dentro es el argumento, ¿verdad? Y la función le hace algo a lo que le metamos, como por ejemplo en las transformaciones del plano, ¿verdad? T, abrimos paréntesis y metemos ahí un vector o lo que sea, y T transforma a ese vector, le hace algo, lo modifica. En este caso, print es una función que, ¿qué es lo que le va a hacer a este objeto de Python, a esta cadena? La va a desplegar en la pantalla, ¿sale? Entonces, la frase anterior comienza con la función print, en cuyo argumento se encuentra la cadena de texto hola mundo. Yo, por ejemplo, voy a abrir otra línea de código, miren, aquí le aprieto, ahí está, ya abrí mi línea de código, voy a imprimir algo, pongo print, fíjense cómo es que nos ayuda mucho las notebooks, porque la notebook, aquí, esta notebook de Google Colab, porque incluso me está poniendo de un color particular print, porque eso me está diciendo que o bien es una palabra reservada de Python, o bien es una función básica de Python, ¿sale? Desde luego nosotros vamos a aprender a construir funciones. No nos vamos a quedar solamente con las que Python nos presenta, vamos a aprender a construir funciones, funciones de estilo matemático. Abro los paréntesis, fíjense, aquí me está diciendo qué es lo cuáles son todos las cosas que puede, ¿cómo les llaman? Bueno, ahorita que me acuerde de la palabra, parámetros, todos los parámetros que puede llevar la función print, ¿sí? Todos los parámetros, y aquí me da una breve explicación, ¿verdad? Entonces está padre, ¿no? Porque no nos quedamos solitos, sino que aquí nos orienta. Bueno, por lo pronto, yo voy a poner, ¿qué les parece? Voy a poner este nombre, ¿no? Ahí está. Entonces, le voy a pedir a Python que proyecte este nombre. Ahí está, ¿sale? Manuel Cifuentes. Entonces, bueno, para que más o menos vayan viendo, ¿no? Lo conveniente es que ustedes también poquito a poquito lleven a la práctica este tipo de cosas. Como les dije, voy a tratar de dejarles ejercicios, pero también va a depender mucho de ustedes, ¿no? Que pongan a la práctica todo esto. Bueno, ok, nada será para un ejemplito, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué hora es? Todavía tengo 5 minutos, sí. Bien, bueno, y aquí, bueno, aquí hay otro ejemplo. Fíjense que aquí puse print, somos estudiantes de la Facultad de Ciencias, print, ahora mismo nos encontramos en un curso de Geometría Analítica 2, print, intentamos aprender un lenguaje que nos permita darle indicaciones a la computadora, print, y así haga por nosotros las aburridas y pesadas cuentas. Entonces, cuando corro esta celda de código, aquí está, ¿ven? Ya, desplegó en pantalla, como un pequeño párrafo, ¿verdad? Un párrafo de 4 líneas. Ahí está, ¿sale? Entonces, fíjense, hay algo a observar aquí, que cómo es que leyó el flujo de ejecución, cómo es que leyó Python esto. Fíjense que Python leyó la primera línea, luego leyó la primera línea y entonces obedeció la instrucción. Por favor, imprime, despliega en pantalla, somos estudiantes de la Facultad de Ciencias. Y aquí está. Luego se fijó en la segunda línea,
y llevó a cabo lo que le pedimos que hiciera en la segunda línea. Por favor, Python imprime. Ahora mismo nos encontramos en un curso de analítica 2. Y eso es lo que imprimió en segundo lugar. En tercer lugar, intentamos aprender un lenguaje. En cuarto lugar, y así haga por nosotros las aburridas y pesadas cuentas. Pero fíjense, hay un orden. Primero, segundo, tercero y cuarto. No es aleatorio. Si yo vuelvo a darle la instrucción de que corra esta celda, lo hace exactamente en ese mismo orden, ¿sale? Entonces, Python lee primero esta, luego esta, luego esta y luego esta. Y siempre lo va a hacer así. Entonces, esto ya es un pequeño ejemplo muy básico del flujo de ejecución, de cómo Python lee las instrucciones de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Cuando nosotros empecemos a meter funciones, el flujo de ejecución se puede volver bastante complejo, pero también vamos a tratar de entenderlo. Y es fundamental, ¿sí? Para nosotros poder elaborar código, debemos de entender el flujo de ejecución. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, eh, del lenguaje del lenguaje fundamental de Python, de las partes fundamentales del lenguaje de Python, aparte de las palabras reservadas, aparte de la sintaxis, que también la vamos a ir aprendiendo conforme a la práctica, paso a paso, están dos conceptos básicos: los valores y tipos en Python y las variables. Bueno, sí, esencialmente esto: valores y tipos y variables. Hay que ir entendiendo poquito a poquito a qué se refiere esto, y una primera aproximación es lo siguiente. A ver, en Python, como les decía, en Python tenemos esta parte, la parte matemática, como les pone aquí, math, la parte matemática. En Python tenemos la parte matemática. La parte matemática, como les decía, lleva a cabo instrucciones, operaciones matemáticas como adición y multiplicación. Y entonces, incluso aunque no sepamos prácticamente nada de Python, de inmediato vamos a pensar, entonces si hace adiciones y multiplicaciones, pues por ahí Python debe de algún modo, debe de poder manipular, pues al menos números naturales, ¿verdad? Números enteros, números racionales, números reales, y si hay chance, pues hasta números complejos, ¿por qué no, verdad? Bueno, efectivamente, eso pasa. Python tiene diversos valores, manipula diversos tipos de objetos. Estos objetos se catalogan por valores. Entonces, en pocas palabras, un valor es un objeto básico con el cual un programa trabaja. Ejemplos de valores son las cadenas, estas cosas de aquí, que están en, ¿qué colores? Como anaranjadito, bueno, no sé el nombre de este color, se me hace como medio anaranjado, no exactamente anaranjado, pero como anaranjado. Esta es una cadena. Este es un tipo de dato, un tipo de valor, es un objeto en Python, se llama cadena. Otro tipo de valor son los números, ¿sí? Como lo había comentado, que pueden ser enteros o flotantes. Los números enteros son los que nosotros conocemos por enteros y se les llama int. Ahorita voy a escribir algunos ejemplos y con esto concluimos. Int. Y están los números flotantes o de tipo flotantes, que son prácticamente los números reales, los números con punto decimal, o sea, los racionales y los reales, ¿sí? Hay más, y poquito a poquito los vamos a ir presentando. Pero a ver, entonces aquí les voy a poner algunos ejemplos. Eh, a ver, aquí si yo pongo 2, el 2 es un tipo entero, el 43 es un tipo entero, como les había puesto, el hola mundo es una cadena, ¿sí? Y, por ejemplo, el 3.1415. Ahí está, 3.1415. Este es un ejemplo, y aquí le doy correr, y miren, ahí está, ¿no? Este es un ejemplo, estos son ejemplos de objetos tipo entero. El 2 es un tipo entero, el 7 es un tipo entero. Todos los números enteros caben aquí en Python y se catalogan como de valor tipo entero, valor tipo int. Están las cadenas, son de otro tipo de valor, y están los números flotantes que llevan punto decimal. Este, eh, Nosotros podemos, fíjense,
Tenemos una función también agregada aquí en Python que ya viene con en su núcleo, se llama type. Miren, aquí está, ¿ven? Y por ejemplo, si pongo type de 2, me va a dar su tipo. Miren, tipo int, ¿ven? Tipo entero. Si yo pongo type, entonces fíjense que están catalogados, están categorizados, están diferenciados, clasificados los distintos tipos de valores que maneja Python, o es decir, los distintos tipos de objetos. Hola mundo, ya casi concluimos, chicos. Y type 3.1415. Entonces le corro, aquí me equivoqué, permítanme ver en qué me equivoqué, vamos a leer. Sintaxis inválida, ¿ven? Sintaxis inválida. ¿En qué me habré equivocado? ¿En qué habré cometido un error? Aquí está, miren, aquí me lo está señalando, ¿ven? Ay, perdón, aquí está, miren, aquí esta flechita me está diciendo, no manches, o sea, me está regalando Python, estás poniendo 2 veces el punto, ¿no? No puedes hacerlo. Sí. A ver, ahí está, ¿ven? El tipo de 2, int, entero. El tipo de hola mundo, una cadena, ¿sale? STR quiere decir cadena, string, cadena. El tipo de 3.1415, float, es un número con punto decimal, ¿sí? Entonces, y hay más, los vamos a ir aprendiendo. Están las tuplas, están las listas, están las matrices, están los arreglos, otros tipos de arreglos. Cada uno de estos objetos matemáticos, cada uno de estos objetos, perdón, algunos matemáticos, están clasificados en valores por su valor, ¿sí? Y son los objetos básicos con los cuales todo programa prácticamente trabaja. Bueno, estos objetos, estos valores así clasificados, pertenecen precisamente, como les decía, a distintos tipos. Tipo int, que hace referencia a los enteros, tipo float, el cual hace referencia a los números de tipo flotante o con punto decimal, y los tipos string, como hola mundo. Los tipos son categorías de valores y tienen sus propias reglas de manipulación. Esto, permítanme, con esto concluyo, perdón chicos, esto me invita a pensar más, si quiero hacer una analogía como las estructuras matemáticas. Nosotros tenemos categorizadas, tenemos clasificadas diversos tipos de estructuras matemáticas. Son como los tipos, son como los valores. Tenemos un valor tipo grupo, tenemos un valor tipo espacio vectorial, tenemos un valor tipo grupo, ya había dicho grupo, un valor tipo campo, etcétera, 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 un valor tipo módulo. ¿Y en qué se diferencian estos tipos de valores? Bueno, en que cada uno de los objetos que contienen estos tipos de valores, estas categorías de estructuras matemáticas, es que cada uno de los objetos de estas categorizaciones cumple con ciertas reglas específicas. Nosotros vimos las reglas bajo las cuales se rigen los espacios vectoriales. Vimos las reglas bajo las cuales se rigen los grupos. Bueno, aquí en Python pasa algo semejante. Los tipo int, los objetos tipo int, los objetos tipo float, o valores tipo int, o valores tipo float, o valores u objetos tipo string, cada uno de ellos se rige por ciertas operaciones que podemos llevar a cabo con ellos, ¿vale? Entonces, es interesante, digo, no es precisa la analogía, pero como para irla entendiendo un poquito más cómo es que está estructurado Python, ¿sale? Más adelante vamos a ver ejemplos más concretos de todo esto para que les quede bien en claro. Por lo pronto termino, muchas gracias, espero que más o menos haya quedado claro. Permítanme, termino la grabación.